Empleo 7 historias reales de terror, vividas por pasajeros del metro de CDMX en la madrugada. El aire del metro en la madrugada tiene un olor particular. No es solo el olor a metal oxidado o a humanidad acumulada durante horas de tránsito interminable. Es algo más profundo, más antiguo, un olor que parece surgir de las entrañas mismas de la tierra, de esos túneles que serpentean bajo la Ciudad de México como venas oscuras atravesando un cuerpo enfermo. Yo lo percibí por primera vez hace 3 años, cuando mi turno en el hospital cambió y me vi obligado a tomar la línea 2 cerca de las 3 de la mañana. Recuerdo que me detuve en las escaleras, a medio camino entre la superficie y el abismo, con la mano apoyada en el pasamanos grasiento, y pensé que estaba descendiendo hacia algo que no debería existir. Algo que tolerábamos solo porque miles de personas lo hacían cada día. Pero en la madrugada, cuando los andenes se vacían y los vagones circulan casi desiertos, el metro revela su verdadera naturaleza. Se convierte en otra cosa, un lugar donde las reglas normales dejan de aplicar. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vi, lo que viví, lo que otros han vivido en esos túneles interminables. Soy solo uno más, entre cientos, quizás miles, que han sentido el peso de algo inexplicable presionando contra su pecho mientras el convoy avanza rugiendo en la oscuridad. He recopilado estas historias durante años, escuchándolas en salas de espera, en consultorios, en conversaciones susurradas entre enfermeras durante guardias nocturnas. Todas tienen algo en común. Ocurrieron en la madrugada. Todas dejaron una marca. Y todas, de alguna manera, cambiaron a quienes las vivieron. La primera historia me la contó un guardia de seguridad llamado Fernando. Tenía 52 años cuando lo conocí, pero parecía mucho mayor. Sus manos temblaban cuando sostenía el café, y sus ojos se perdían con frecuencia en algún punto distante, como si estuviera viendo algo que nadie más podía percibir. Me dijo que había trabajado en el metro durante 28 años, que conocía cada estación, cada túnel, cada recoveco de ese laberinto subterráneo. Pero una noche, la ciudad bajo sus pies se volvió completamente desconocida. Fue en la línea 8, entre las estaciones Chabacano y Obrera. Fernando estaba realizando su ronda habitual, caminando por los andenes vacíos con su linterna en mano. Eran las 2:30 de la madrugada. El último convoy había pasado hacía 20 minutos, y el siguiente no llegaría hasta dentro de otros 10. En ese intervalo, la estación quedaba completamente silenciosa. Un silencio tan denso que podía sentirse físicamente, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Fernando me explicó que ese silencio nunca le había molestado antes. Era parte del trabajo, parte de la rutina. Pero esa noche, algo era diferente. Estaba revisando las puertas de emergencia cuando escuchó el llanto. Era el sonido de un niño sollozando, un llanto agudo, desesperado, que parecía provenir del túnel. Fernando se quedó inmóvil, con el corazón acelerándose en su pecho. Su primer instinto fue llamar por radio, reportar la situación, pedir refuerzos, pero algo le detuvo. Una curiosidad morbosa, quizás. O tal vez era algo más oscuro, algo que lo atraía hacia ese sonido como la polilla a la llama. Caminó hacia el borde del andén y dirigió la linterna hacia la oscuridad del túnel. El haz de luz se perdía en la negrura sin iluminar nada significativo. Solo rieles, basura acumulada, ratas que huían del resplandor. Pero el llanto continuaba, cada vez más claro, más cercano. Fernando sabía que no debía bajar al túnel. Las reglas eran claras, absolutas. Pero el llanto del niño era tan real, tan angustiante, que no pudo contenerse. Pensó en su propio hijo, en lo que sentiría si su niño estuviera perdido en la oscuridad, asustado y solo. Bajó al túnel con cuidado, plantando los pies entre los rieles, manteniéndose alejado del tercer riel que alimentaba de electricidad los trenes.
El llanto resonaba contra las paredes de concreto, creando un efecto de eco que hacía imposible determinar su origen exacto. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Fernando avanzó metro tras metro, la linterna temblando en su mano sudorosa. El aire aquí abajo era diferente, más frío, más pesado, cargado con una humedad que se adhería a la piel como aceite rancio. Entonces, a unos 30 metros dentro del túnel, vio la silueta. Era pequeña, del tamaño de un niño de 5 o 6 años. Estaba de pie junto a la pared, completamente inmóvil. Fernando sintió un alivio momentáneo, seguido inmediatamente por una oleada de confusión. ¿Cómo había llegado ese niño hasta aquí? ¿Por qué no se movía? Llamó al pequeño con voz temblorosa. No hubo respuesta. El llanto había cesado abruptamente en el momento en que Fernando vio la figura. Un silencio absoluto llenó el túnel ahora, más denso que antes, más opresivo. Fernando dio otro paso adelante y la silueta giró la cabeza. El movimiento fue antinatural, demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo, como si el cuello del niño fuera de goma. Los ojos que lo miraron desde la oscuridad no reflejaban la luz de la linterna. Eran pozos negros, vacíos totales. Fernando sintió que algo se rompía dentro de él en ese momento. Una parte fundamental de su comprensión de la realidad se astilló como vidrio bajo presión. La criatura, porque Fernando ya no podía pensar en ella como un niño, comenzó a caminar hacia él. Sus movimientos eran extraños, articulados incorrectamente, como si las articulaciones estuvieran en lugares equivocados. Fernando retrocedió, tropezando con un cable suelto y casi cayendo sobre los rieles. La linterna se le resbaló de las manos y rodó por el suelo, su haz de luz girando salvajemente y proyectando sombras demenciales contra las paredes. En ese caos de luz y oscuridad, Fernando vio más siluetas, docenas de ellas, todas pequeñas, todas inmóviles, todas mirándolo con esos ojos vacíos que absorbían la luz sin devolverla. Estaban a lo largo del túnel, pegadas a las paredes como insectos, en posiciones imposibles que desafiaban la gravedad. Algunas colgaban del techo. Otras parecían emerger directamente del concreto, como si el material sólido no fuera más que agua para ellas. Fernando huyó. No tiene vergüenza en admitirlo. Corrió de regreso al andén con una velocidad que no creía posible a su edad, con el corazón golpeando contra sus costillas como un animal enjaulado tratando de escapar. Trepó al andén justo cuando escuchó el rugido distante de un convoy aproximándose. Se derrumbó en el suelo, jadeando, con lágrimas rodando por su rostro sin que pudiera controlarlas. El tren pasó bramando frente a él y por un momento, iluminado por las luces del vagón, Fernando vio el interior del túnel perfectamente. Estaba vacío, completamente vacío. No había niños. No había figuras, solo oscuridad y rieles extendiéndose hacia la nada. Pero cuando el tren desapareció y la oscuridad regresó, Fernando escuchó el llanto nuevamente, esta vez más cerca, justo detrás de él. Se giró lentamente, con el terror helándole la sangre en las venas. No había nada allí, solo el andén vacío. Pero el llanto continuaba, resonando en sus oídos, grabándose en su mente como un disco rayado que repite la misma nota discordante una y otra vez. Fernando solicitó su transferencia al día siguiente. Le dijeron que no podían concedérsela de inmediato, que debía esperar, pero él no esperó, renunció. Dejó atrás 28 años de servicio, su pensión, todo, porque sabía con una certeza que trascendía la razón, que si volvía a ese túnel en la madrugada, algo lo estaría esperando. Y esa vez no lo dejaría escapar. Cuando Fernando terminó de contarme su historia, sus manos temblaban tanto que derramó café sobre la mesa. Limpió el desastre mecánicamente, sin mirarme a los ojos. Le pregunté si había investigado.
Si había buscado explicaciones. Me dijo que al principio sí, que había preguntado a otros guardias si habían experimentado algo similar. La mayoría lo miró como si estuviera loco. Pero uno, un hombre mayor que llevaba más tiempo en el metro que el propio Fernando, se acercó a él después y le susurró algo. Le dijo que el metro estaba construido sobre los antiguos lagos de la ciudad, sobre Tenochtitlan, sobre un cementerio de civilizaciones, y que a veces lo que se entierra no permanece enterrado, que a veces las cosas que viven en la oscuridad aprenden a imitar lo que era humano, para atraer, para cazar. Fernando nunca volvió al metro, ni siquiera como pasajero. Ahora trabaja en una tienda de abarrotes en Coyoacán, y cada noche, antes de dormir, revisa 3 veces que todas las puertas y ventanas estén cerradas, porque a veces, en el silencio de la noche, todavía escucha el llanto, y teme que un día, cuando abra una puerta o mire por una ventana, esos ojos vacíos lo estarán mirando de vuelta. La segunda historia llegó a mí de una manera diferente. No fue contada voluntariamente, sino que la escuché por accidente. Estaba en la sala de descanso del hospital, cerca de las 4 de la madrugada, cuando 2 técnicos de laboratorio comenzaron a conversar en voz baja. No pretendía escuchar, pero el cansancio había afilado mis sentidos de una manera extraña, y sus palabras llegaban a mis oídos con una claridad cristalina. Hablaban sobre una mujer llamada Patricia, una contadora de 38 años que tomaba la línea 3 cada madrugada para llegar a su trabajo en una firma que procesaba transacciones internacionales. Su horario era brutal. Entraba a las 4 de la mañana y salía a mediodía. Pero el sueldo era bueno y Patricia tenía 2 hijos que mantener. No podía darse el lujo de ser selectiva con los horarios. Patricia conocía la línea 3 como la palma de su mano. Sabía exactamente dónde pararse en el andén para que, cuando el vagón se detuviera, estuviera justo frente a la puerta. Sabía qué vagones solían estar más vacíos. Sabía qué estaciones eran seguras y en cuáles debía mantener la guardia alta. Era una experta en sobrevivir al metro nocturno. Pero todo ese conocimiento, toda esa experiencia, no la preparó para lo que ocurrió una madrugada de febrero. Había abordado el tren en la estación Juárez, como siempre. El vagón estaba casi vacío. Solo había otras 3 personas. Un hombre que dormitaba en un asiento del fondo, una mujer joven con audífonos que miraba su teléfono, y un anciano que leía un periódico. Patricia se sentó cerca de la puerta, con su bolsa en el regazo, mirando distraídamente su reflejo en la ventana oscura. El tren arrancó con su sacudida habitual, y Patricia sintió el tirón familiar en su estómago mientras el vagón se sumergía en el túnel. Cerró los ojos por un momento. Estaba cansada. Siempre estaba cansada. El sueño la tentaba como una droga, pero sabía que no podía ceder. Quedarse dormida en el metro era peligroso, especialmente a esta hora. El tren se detuvo en Valderas. Nadie subió, nadie bajó. Patricia miró a través de la puerta hacia el andén desierto. Siempre le había parecido extraño lo vacías que estaban las estaciones a esta hora, como si la ciudad entera estuviera muerta y solo un puñado de almas perdidas vagaran por sus entrañas. El tren arrancó nuevamente y Patricia volvió a mirar su reflejo en la ventana, pero esta vez vio algo más. Detrás de su reflejo, en la oscuridad del túnel, había otra cara. Una cara pálida, demacrada, con ojos hundidos que la miraban fijamente. Patricia sintió que su corazón se detenía. Giró la cabeza bruscamente para mirar directamente al túnel, pero solo vio oscuridad pasando a toda velocidad. Volvió a mirar su reflejo. La cara había desaparecido. Se dijo a sí misma que era el cansancio, que su mente le estaba jugando trucos, pero sus manos temblaban mientras sujetaba su bolsa con más fuerza. El tren se detuvo en Niños Héroes. Esta vez alguien subió. Un hombre alto,
vestido con un traje oscuro que parecía demasiado grande para él. Se sentó directamente frente a Patricia, a pesar de que había docenas de asientos vacíos. Patricia sintió incomodidad inmediata. Había algo profundamente equivocado en este hombre. La forma en que se movía era torpe, descoordinada, como si estuviera aprendiendo a usar su cuerpo por primera vez. Su piel tenía un tono grisáceo, casi cenizo, como si no hubiera visto el sol en años. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Miraban a Patricia con una intensidad que le hacía sentir como si estuviera siendo diseccionada, examinada, evaluada. Patricia desvió la mirada, fijándola en el suelo. Podía sentir los ojos del hombre sobre ella, una presión casi física que le causaba náuseas. El tren arrancó. Hospital General. El hombre no se movió, no parpadeó, simplemente la miraba con esa intensidad antinatural. Patricia consideró cambiarse de vagón en la próxima estación, pero algo le decía que eso sería un error, que moverse atraería más atención, que la mejor estrategia era permanecer quieta, invisible, como un ratón bajo la mirada de una serpiente. Entonces, el hombre habló. Su voz era extraña, rasposa, como si sus cuerdas vocales estuvieran hechas de papel de lija. Dijo el nombre de Patricia, su nombre completo, Patricia Morales Delgado. Patricia sintió que la sangre se le congelaba en las venas. ¿Cómo sabía su nombre este extraño? El hombre sonrió, y esa sonrisa fue lo peor de todo. Era demasiado amplia. Revelaba demasiados dientes. Dientes que parecían afilados, como los de un tiburón. El hombre se inclinó hacia adelante y susurró algo que Patricia no pudo entender. Palabras en un idioma que sonaba antiguo, gutural, como si proviniera de una época en la que el lenguaje humano apenas estaba formándose. Patricia miró desesperadamente a las otras personas en el vagón, buscando ayuda, testigos, cualquier cosa. Pero lo que vio la horrorizó aún más. El hombre que había estado dormitando estaba ahora completamente despierto, mirándola fijamente. La mujer joven había bajado su teléfono y también la observaba. El anciano había doblado su periódico y se había unido al coro de miradas. Todos la observaban, todos con la misma expresión, todos con la misma sonrisa demasiado amplia. Todos con ojos que reflejaban una oscuridad que no tenía nada que ver con la ausencia de luz. El tren se detuvo en Centro Médico. Las puertas se abrieron con un silbido neumático. Patricia no lo pensó dos veces. Saltó de su asiento y salió disparada del vagón, corriendo hacia la escalera que llevaba a la superficie. Detrás de ella escuchó pasos. Múltiples pares de pies golpeando el suelo en una sincronía perfecta, antinatural. No miró atrás, no se atrevió. Subió las escaleras de dos en dos, sus pulmones ardiendo, sus piernas protestando, pero sin reducir la velocidad. Llegó a la superficie y emergió en la calle desierta. El aire nocturno le golpeó la cara como una bofetada, pero nunca había sentido algo tan maravilloso. Se apoyó contra una pared, jadeando, con lágrimas rodando por su rostro. Esperó ahí durante 20 minutos antes de atreverse a mirar hacia la entrada del metro. No había nadie, ninguna figura emergía de las profundidades, ninguna presencia siniestra la perseguía. Patricia tomó un taxi esa madrugada. Gastó dinero que no podía permitirse gastar, pero no le importó. Valía cada peso. Durante las siguientes semanas, Patricia intentó tomar diferentes líneas, diferentes rutas, diferentes horarios, pero no importaba qué hiciera. Siempre, en algún momento del trayecto, veía esas caras en los reflejos de las ventanas. Siempre sentía esos ojos observándola, y siempre, alguien en el vagón sabía su nombre. Eventualmente Patricia renunció a su trabajo. No pudo mantenerlo. El terror se había arraigado tan profundamente en su ser que cada vez que intentaba entrar al metro, sufría ataques de pánico paralizantes. Encontró otro empleo, uno con horario diurno y menor salario.
Tiene que trabajar horas extra para compensar. Sus hijos preguntan por qué está siempre tan cansada. Patricia no puede explicarles. ¿Cómo explicarle a un niño que hay cosas en el metro que imitan a las personas? ¿Que hay algo bajo la ciudad que sabe tu nombre y te busca en la oscuridad? Los técnicos de laboratorio terminaron su conversación antes de que pudiera escuchar más. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, cuando tomé el metro para volver a casa, me encontré observando cuidadosamente a cada persona en el vagón, preguntándome si eran realmente humanos, si esos ojos que me devolvían la mirada eran realmente ojos, o si eran algo más, algo que había aprendido a disfrazarse tan perfectamente que la única forma de distinguirlo era sintiendo ese instinto primordial que te grita que huyas. Ese instinto que todos tenemos, pero que hemos aprendido a ignorar por el bien de la civilización. La tercera historia es mía. No quería contarla. No quería recordarla. Pero si voy a documentar estos encuentros, si voy a darles voz a quienes han experimentado lo inexplicable en los túneles del metro, entonces debo ser honesto. Debo incluir mi propia experiencia. Ocurrió hace 2 años. Yo estaba terminando un turno particularmente brutal en el hospital. 36 horas sin dormir. Mi mente estaba nublada por el agotamiento, flotando en ese estado extraño entre la vigilia y el sueño, donde la realidad comienza a volverse maleable. Tomé la línea 2 en Tasqueña. Eran las 3:40 de la madrugada. El andén estaba desierto excepto por una mujer mayor que barría metódicamente, sus movimientos tan automáticos que podría haber sido un robot. El tren llegó. Subí al vagón del medio. Estaba completamente solo. Me senté cerca de la puerta y cerré los ojos, dejando que el movimiento del tren me meciera. Pensé que podría dormir unos minutos, solo unos minutos. Pero entonces olí algo, un olor a tierra húmeda, a flores podridas, a incienso rancio. Abrí los ojos. El vagón ya no estaba vacío. Había una mujer sentada frente a mí. Vestía ropas blancas, antiguas, el tipo de vestido que no se había usado en décadas. Su cabello era largo y negro, cayendo como cortinas alrededor de su rostro. No la había escuchado entrar, no había sentido que el tren se detuviera, simplemente estaba allí, como si hubiera estado siempre. Mi instinto me gritó que algo estaba mal, profundamente mal. Pero estaba demasiado cansado para reaccionar apropiadamente. Solo la observé mientras ella levantaba lentamente la cabeza. Su rostro era hermoso, demasiado hermoso, perfecto de una manera que ningún rostro humano debería ser, sin poros, sin imperfecciones, como una máscara de porcelana. Me sonrió y esa sonrisa no alcanzó sus ojos. Sus ojos eran otra cosa, negros de borde a borde, sin blancos, sin pupilas distinguibles. Solo negrura líquida que parecía moverse, ondular, como petróleo en agua. Me habló. Su voz era melodiosa, pero con un eco extraño, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Me preguntó mi nombre. Le dije que no importaba. Me preguntó a dónde iba. Le dije que a casa. Me preguntó si sabía dónde estaba. Esa pregunta me detuvo. Miré alrededor del vagón. Las luces parpadeaban. Las paredes parecían estar más lejos de lo que deberían. El espacio dentro del vagón había cambiado de alguna manera, expandiéndose imposiblemente. Miré por la ventana hacia el túnel. No podía ver nada, solo una oscuridad absoluta que parecía presionar contra el cristal, tratando de entrar. La mujer se puso de pie, se movió hacia mí con pasos que no producían sonido. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado. Ella se inclinó sobre mí y pude ver que su piel no era realmente piel. Era algo más, una superficie suave y sin textura que reflejaba la luz de manera equivocada. Me tocó la frente con un dedo. Su contacto era helado, tan frío que quemaba, y en ese momento
Vi cosas, imágenes, memorias que no eran mías. Vi túneles extendiéndose eternamente en todas direcciones. Vi figuras moviéndose en la oscuridad. Vi un lago, pero no era agua, era algo más oscuro, más denso. Y había cosas en ese lago, cosas que se arrastraban en el lodo, cosas que habían estado allí mucho antes de que se construyeran los túneles, mucho antes de que existiera la ciudad, cosas que esperaban. El tren se detuvo bruscamente. La sacudida rompió lo que sea que me había paralizado. La mujer desapareció. Simplemente dejó de estar ahí. El vagón volvió a su tamaño normal. Las luces se estabilizaron. Miré por la ventana. Estaba en Pino Suárez. Mi estación. Las puertas se abrieron. Salí del vagón tambaleándome como un borracho. El andén estaba iluminado normalmente. Había algunas personas esperando. Todo parecía normal, perfectamente normal. Pero yo sabía que algo había pasado. Algo que mi mente racional se negaba a procesar. Durante semanas después de ese incidente, sufrí pesadillas. Soñaba con túneles que se extendían por debajo de toda la ciudad, conectándose en patrones que no tenían sentido geométrico. Soñaba con ese lago oscuro y con las cosas que habitaban en él. Despertaba empapado en sudor, con el olor a tierra húmeda llenando mis fosas nasales. Comencé a investigar. Busqué en bibliotecas, en archivos históricos, en foros de internet, donde la gente compartía experiencias paranormales. Y encontré algo. Descubrí que el metro fue construido sobre un sistema de lagos y canales que una vez llenaron el Valle de México, que cuando se drenaron esos lagos dejaron atrás cavernas y túneles naturales, y que algunos de esos espacios nunca fueron cartografiados adecuadamente. Simplemente se construyó encima de ellos, sellándolos, olvidándolos. Pero también encontré algo más. Leyendas, historias contadas por los antiguos habitantes del valle, sobre dioses que vivían bajo el agua, sobre criaturas que habitaban en las profundidades y que a veces emergían para llevarse a los incautos. Los españoles llamaron a estas historias supersticiones, paganismo que debía ser erradicado. Pero ¿y si había algo más? ¿Y si esas criaturas simplemente se retiraron más profundo cuando se drenaron los lagos? ¿Y si siguen ahí abajo, en la oscuridad, esperando pacientemente su oportunidad de regresar a la superficie? Ahora cuando tomo el metro, siempre llevo sal en mi bolsillo. Lo sé, suena ridículo, pero las leyendas antiguas dicen que la sal repele a lo impuro, a lo que no pertenece a este mundo. No sé si funciona. No he tenido otro encuentro como aquel, pero tampoco quiero tenerlo. Y si cargar un poco de sal en mi bolsillo me da paz mental, entonces lo haré, porque hay cosas en esos túneles, cosas que la mayoría de la gente nunca verá porque viajan en horas diurnas, cuando el metro está lleno de vida y ruido y la ilusión de seguridad. Pero en la madrugada, cuando las multitudes desaparecen y el silencio reina, las cosas que viven en la oscuridad se atreven a mostrarse. La cuarta historia viene de un conductor de metro. Me contactó después de que comencé a publicar discretamente sobre estas experiencias en foros médicos, buscando conexiones entre experiencias traumáticas y el metro nocturno. Su mensaje era breve, pero urgente. Decía que tenía que hablar conmigo, que había algo que necesitaba contar antes de que lo olvidara. Nos encontramos en una cafetería cerca del Zócalo, un lugar público lleno de gente. Él insistió en eso. Dijo que no quería estar solo. Dijo que estar solo lo hacía recordar. Su nombre era Miguel. Había sido conductor de metro durante 15 años. Conocía las líneas, los horarios, las rutinas. Había visto de todo en su cabina. Peleas, desmayos, partos, incluso un par de muertes. Nada lo sorprendía ya, o eso pensaba. Su experiencia ocurrió en la línea 1, el tramo entre Insurgentes y Sevilla. Era un turno nocturno, cerca de las 2 de la madrugada. Miguel conducía un convoy casi vacío.
Podía ver a través de las cámaras que solo había 5 o 6 pasajeros dispersos en los vagones. Todo era rutinario, normal, hasta que entró en el túnel y vio la figura en los rieles. Al principio pensó que era un suicida. No era inusual. El metro veía varios intentos de suicidio cada año. Miguel había sido entrenado para estas situaciones. Comenzó a frenar inmediatamente, pero sabía que no había tiempo suficiente. La figura estaba demasiado cerca. El tren la golpearía. Era inevitable. Cerró los ojos en el último segundo, preparándose para el impacto, pero no llegó. No hubo golpe. No hubo el sonido terrible de un cuerpo siendo destrozado por toneladas de metal en movimiento. Solo el sonido normal del tren avanzando por los rieles. Miguel abrió los ojos. El tren estaba pasando por donde debería estar el cuerpo, pero no había nada. Revisó las cámaras. Nada. Miró por el espejo retrovisor. Los rieles detrás de él estaban vacíos. Se dijo a sí mismo que había sido una alucinación, que el cansancio le había jugado una mala pasada, pero entonces escuchó el golpe. 3 golpes fuertes y deliberados contra la puerta de su cabina, la puerta que daba al primer vagón, la puerta que siempre permanecía cerrada con llave. Miguel sintió que el vello de su nuca se erizaba. Ignoró los golpes, mantuvo su atención en los controles. El tren estaba funcionando normalmente, todo estaba bien. Los golpes se repitieron, más fuertes esta vez, más insistentes, y luego escuchó la voz. Era una voz de hombre profunda y áspera que venía de justo al otro lado de la puerta. La voz decía su nombre, Miguel, una y otra vez. Miguel, 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 como una letanía, como un mantra. Miguel sintió pánico genuino por primera vez en años. Había algo profundamente equivocado en esa voz. No era solo el hecho de que alguien estuviera al otro lado de una puerta que debería estar cerrada. Era algo en el tono, en el ritmo, en la forma en que pronunciaba su nombre, como si estuviera saboreando cada sílaba. El tren llegó a la estación Sevilla. Las puertas se abrieron. Miguel esperó que quien o lo que estuviera al otro lado de su cabina bajara. Contó hasta 10, hasta 20, hasta 30. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Ni una sola persona había subido o bajado. A través de las cámaras, Miguel podía ver que los pasajeros en los vagones parecían normales. Algunos dormitaban, otros miraban sus teléfonos. Nadie parecía perturbado. Nadie parecía haber notado nada extraño. Los golpes comenzaron nuevamente, esta vez no en la puerta, sino en el techo de la cabina, como si alguien estuviera caminando sobre ella. Pasos lentos y pesados que hacían eco en el pequeño espacio. Miguel miró hacia arriba. El techo de metal vibraba ligeramente con cada paso. ¿Cómo podía alguien estar caminando sobre el techo de un tren en movimiento dentro de un túnel? Era imposible, completamente imposible. Pero los pasos continuaban, y entonces, por encima del ruido del tren, Miguel escuchó risas, múltiples voces riendo, algunas agudas como las de niños, otras graves y ásperas, todas mezclándose en una cacofonía que hacía doler los oídos. Miguel tomó una decisión, activó el protocolo de emergencia, frenó el tren en medio del túnel y llamó por radio a control. Les dijo que tenía una situación, que necesitaba apoyo inmediatamente. El operador de control sonaba confundido. Preguntó cuál era la emergencia. Miguel no supo qué decir. ¿Cómo explicabas que había algo en tu tren que no debería existir? Finalmente dijo que sospechaba de una intrusión no autorizada, que necesitaba hacer una inspección de seguridad. El operador le dio autorización y dijo que enviaría seguridad a la siguiente estación. Miguel salió de su cabina. Su mano temblaba mientras giraba la llave. Abrió la puerta lentamente, con cada músculo de su cuerpo tenso, preparado para cualquier cosa. El primer vagón estaba vacío. Completamente vacío. No había nadie escondido, no había nada fuera de lugar.
Miguel caminó a través del vagón, revisando debajo de los asientos, detrás de los postes. Nada. Pasó al segundo vagón. Aquí había 3 pasajeros. Un hombre joven con audífonos, una mujer mayor con bolsas de compras, un adolescente leyendo un cómic. Miguel les preguntó si habían visto u oído algo extraño. Los 3 lo miraron como si estuviera loco. Ninguno había notado nada. Miguel continuó su inspección, vagón tras vagón. Todo parecía normal, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó. Sentía ojos sobre él, múltiples pares de ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando llegó al último vagón, encontró algo. En el asiento del fondo, casi escondidas en las sombras, había huellas, pequeñas huellas húmedas que parecían haber sido dejadas por pies descalzos, pies de niño. Miguel las tocó con un dedo. Estaban frías y viscosas. Olían a agua estancada y a algo más, algo orgánico que se estaba descomponiendo. Retiró su mano rápidamente, limpiándola en su uniforme con repulsión. Cuando Miguel volvió a su cabina, el techo ya no vibraba. Los golpes habían cesado, las voces se habían silenciado. Completamente. Llevó el tren a la siguiente estación, donde lo esperaba un equipo de seguridad. Inspeccionaron el tren completamente. No encontraron nada anormal. Ninguna explicación para las huellas húmedas que Miguel había visto, porque para cuando los guardias llegaron, las huellas habían desaparecido. Simplemente se habían evaporado, como si nunca hubieran existido. Miguel fue enviado a casa. Le dieron 2 semanas de descanso obligatorio. Le sugirieron que viera a un psicólogo, que el estrés del trabajo podía manifestarse de formas extrañas. Miguel nunca volvió a su puesto como conductor. Solicitó una transferencia a mantenimiento diurno. Ahora trabaja revisando vías durante el día, cuando el sol todavía puede penetrar parcialmente en los túneles a través de las rejillas de ventilación, cuando hay luz suficiente para ahuyentar las sombras. Me dijo algo antes de que termináramos nuestro café. Me dijo que había investigado la historia de ese tramo particular del túnel y descubrió que en el siglo XIX, mucho antes de que se construyera el metro, había un orfanato en esa área. Un orfanato que fue destruido por un incendio. 32 niños murieron. Sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común porque nadie los reclamó. Y cuando se excavaron los túneles del metro décadas después, esos restos nunca fueron reubicados. Simplemente se construyó encima de ellos. Miguel cree que esos niños nunca se fueron realmente, que sus espíritus quedaron atrapados en la oscuridad, esperando ser recordados, ser reconocidos. Y que a veces, en la madrugada cuando el velo entre los mundos se adelgaza, intentan alcanzar a los vivos. No con malicia, sino con desesperación, con la necesidad de ser vistos, de ser escuchados, de no ser olvidados. No sé si creo en esa explicación, pero tampoco puedo descartarla, porque he aprendido que el metro de la Ciudad de México está construido sobre capas y capas de historia, sobre civilizaciones que cayeron y fueron enterradas, sobre lagos que fueron drenados, sobre cientos de miles de cuerpos que descansan en tumbas olvidadas. Y quizás, solo quizás, esas capas no están tan separadas como nos gusta pensar. Quizás, en ciertos lugares, en ciertos momentos, las barreras se vuelven permeables, y lo que fue puede sangrar hacia lo que es. La quinta historia es la más reciente que he recopilado. Me llegó hace solo 3 meses. Una estudiante universitaria llamada Andrea me escribió después de leer uno de mis artículos sobre trauma y transportes nocturnos. Su mensaje era caótico, las palabras tropezando unas con otras, la ortografía errática. Estaba claramente en un estado de angustia aguda. Accedí a reunirme con ella en el campus de su universidad durante el día. Ella insistió en que fuera durante el día. Dijo que ya no podía soportar la oscuridad, cualquier oscuridad.
Andrea tenía 22 años. Estudiaba antropología en la UNAM. Era una chica brillante con un futuro prometedor, pero cuando nos encontramos parecía una sombra de sí misma. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Sus manos no paraban de moverse, tocando nerviosamente su cabello, su cuello, como si se asegurara constantemente de que seguía siendo sólida, real. Me contó que su experiencia había ocurrido en la línea 12, la línea dorada, en el tramo entre Mixcoac y Insurgentes Sur. Había estado en una fiesta en casa de una amiga. Se había quedado más tarde de lo planeado. Eran casi las 4 de la madrugada cuando finalmente decidió irse a casa. Debería haber pedido un Uber, debería haber esperado hasta que amaneciera, pero era estudiante, el dinero era ajustado, y el metro era gratis a esa hora según su pase universitario. El andén de Mixcoac estaba vacío cuando Andrea llegó. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, creando momentos de oscuridad parcial que la hacían estremecer. Esperó el tren con su teléfono en la mano, tratando de concentrarse en la pantalla, en los mensajes de sus amigas, en cualquier cosa que la distrajera de la sensación creciente de incomodidad que se apoderaba de ella. Había algo en el aire de la estación, una tensión, una expectativa, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. El tren llegó. Andrea subió al vagón del medio. Había un solo otro pasajero, un hombre de mediana edad sentado cerca del fondo, con su cabeza inclinada hacia adelante, aparentemente dormido. Andrea se sentó cerca de la puerta, lo más lejos del hombre que pudo. No tenía razón específica para desconfiar de él, pero su instinto le decía que mantuviera distancia. El tren arrancó. Andrea miró por la ventana hacia el túnel. La oscuridad aquí parecía más densa que en otras líneas, más sólida. Como si no fuera simplemente ausencia de luz, sino una sustancia en sí misma. Entre Mixcoac e Insurgentes Sur hay un tramo particularmente largo de túnel. No hay estaciones intermedias, solo oscuridad continua. Andrea sintió que el trayecto duraba más de lo normal. Miró su teléfono. 3 minutos, 4, 5. El tren seguía avanzando, pero la próxima estación no aparecía. Andrea comenzó a sentir ansiedad. ¿Se había equivocado de tren? ¿Estaba yendo en la dirección equivocada? Pero no, el mapa de ruta en el vagón confirmaba que iba correctamente. 6 minutos, 7. Esto definitivamente no era normal. Entonces el tren comenzó a reducir velocidad. Andrea sintió alivio. Finalmente llegarían a la estación, pero el tren no se detuvo en una plataforma iluminada. Se detuvo en medio del túnel. Las luces del vagón parpadearon, una vez, 2 veces, se apagaron completamente. La oscuridad que envolvió a Andrea era absoluta. No podía ver su propia mano frente a su cara. Era el tipo de oscuridad que no existe en la vida normal. El tipo de oscuridad que hace que tu cerebro comience a crear cosas para llenar el vacío. Andrea intentó usar su teléfono como linterna, pero el dispositivo se había apagado. Presionó el botón de encendido repetidamente. Nada. Como si la batería se hubiera drenado instantáneamente. En la oscuridad absoluta, Andrea escuchó movimiento. El sonido de alguien poniéndose de pie, pasos acercándose. El hombre que había estado dormido estaba caminando hacia ella. Andrea podía oírlo claramente. El clic de sus zapatos contra el suelo del vagón, su respiración pesada y húmeda, pero no podía verlo, no podía ver nada. Los pasos se detuvieron. Andrea sintió presencia. Alguien estaba de pie directamente frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor corporal. Podía oler un olor peculiar, a tierra mojada, a metal oxidado. Algo que había estado enterrado y desenterrado demasiadas veces. Una voz habló en la oscuridad. No era la voz del hombre que había estado en el vagón. Era diferente. Múltiples voces superpuestas, hablando al unísono, creando un efecto de coro discordante. Las voces
Hablaban en náhuatl. Andrea había estudiado el idioma lo suficiente en sus clases de antropología para reconocerlo, pero no podía entender lo que decían. Las palabras fluían como agua sobre piedras, antiguas y eternas. Y entonces sintió algo, una mano tocando su cara, dedos fríos y húmedos trazando la línea de su mandíbula. Andrea quiso gritar, pero su garganta estaba cerrada. Quiso moverse, pero sus músculos se habían convertido en piedra. Estaba completamente paralizada por un terror que trascendía lo racional. Los dedos bajaron por su cuello, sobre su clavícula, sobre su corazón, y presionaron. No con fuerza suficiente para causar dolor, pero sí para dejar claro un mensaje. Estás viva, eres caliente. Eres sangre y carne y vulnerabilidad, y estás sola en la oscuridad con nosotros. Los dedos permanecieron ahí, sobre su corazón, sintiendo cada latido acelerado, y las voces continuaron hablando, recitando algo que sonaba como un rezo o una maldición. Andrea no sabía cuál. Las luces volvieron, súbitamente, como si nunca se hubieran apagado. Andrea parpadeó, sus ojos ajustándose al brillo repentino. El vagón estaba vacío, completamente vacío. No había hombre, no había nadie, solo ella. Sola en un vagón que se movía ahora con normalidad hacia Insurgentes Sur. Andrea miró su pecho. Donde los dedos la habían tocado había marcas. 5 huellas dactilares perfectamente definidas, pero no eran normales. Eran de un color gris verdoso, como si estuvieran hechas de moho o musgo, y estaban frías, tan frías que Andrea podía sentir la temperatura reducida de su piel a través de su ropa. El tren llegó a Insurgentes Sur. Las puertas se abrieron. Andrea salió corriendo. No esperó el siguiente tren, no se detuvo. Corrió por las escaleras hacia la superficie y siguió corriendo. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas cedieron. Finalmente, se detuvo en un parque, doblándose sobre sí misma, vomitando en los arbustos. Cuando recuperó algo de compostura, miró nuevamente su pecho. Las marcas seguían allí. Durante las siguientes semanas, esas marcas no desaparecieron. Los doctores estaban perplejos. No eran quemaduras. No eran contusiones, no eran ningún tipo de lesión que pudieran identificar. Simplemente estaban allí, 5 huellas dactilares de algo que no debería existir. Las marcas eventualmente comenzaron a desvanecerse, pero nunca desaparecieron completamente. Andrea las cubre ahora con ropa. No quiere verlas, no quiere recordar. Dejó de tomar el metro por completo. Ahora usa solo autobuses y bicicleta, aunque le tome 3 veces más tiempo llegar a cualquier lugar. Ha cambiado su enfoque de estudios. Ya no quiere estudiar culturas antiguas. Ya no quiere saber sobre rituales olvidados y dioses muertos, porque ahora sabe que algunos de esos dioses nunca murieron realmente. Simplemente se retiraron, se escondieron, esperando pacientemente en la oscuridad, en los espacios entre lo que construimos y lo que tratamos de olvidar. La 6ª historia me llegó de una manera inesperada. Estaba dando una conferencia sobre trastorno de estrés postraumático en el auditorio del hospital cuando un hombre mayor en la audiencia levantó su mano durante la sesión de preguntas. Su pregunta no tenía nada que ver con el contenido de mi presentación. Preguntó si creía que los lugares podían retener trauma, si los espacios donde habían ocurrido cosas terribles podían absorber esa energía y liberarla de alguna manera. La pregunta era tan fuera de contexto que causó risas incómodas en la audiencia, pero algo en la expresión del hombre me hizo tomarlo en serio. Le pedí que se quedara después de la conferencia. Su nombre era Raúl. Había sido paramédico durante 30 años, trabajando en la Ciudad de México. Había respondido a innumerables llamadas de emergencia en el metro, accidentes, ataques cardíacos, asaltos, intentos de suicidio. Había visto todo.
Pero una llamada en particular lo había marcado de una manera que no podía sacudir. Fue hace 7 años. Una llamada llegó a las 3:20 de la madrugada. Un pasajero reportó que había alguien tendido en el andén de la estación La Raza. Parecía inconsciente, posiblemente muerto. El equipo de Raúl respondió. Llegaron a la estación 16 minutos después de la llamada. El andén estaba vacío cuando llegaron. No había cuerpo. No había nadie inconsciente. El guardia de seguridad de la estación insistió en que no había recibido ningún reporte, que no había visto nada. Raúl y su equipo estaban confundidos. La llamada había sido clara. Alguien había visto algo. Decidieron inspeccionar la estación de todas formas. Caminaron por los andenes, revisaron los baños, las áreas de servicio. Nada parecía fuera de lugar. Estaban a punto de irse cuando uno de los compañeros de Raúl, un joven llamado Carlos, señaló hacia el túnel. Había algo en los rieles. Una figura oscura acostada entre las vías. El procedimiento era claro: no bajar a los rieles sin autorización y sin desactivar la electricidad. Pero Carlos era impulsivo, joven. Todavía creía que podía salvar a todos. Bajó antes de que Raúl pudiera detenerlo. Raúl gritó, maldiciendo, pero también bajó. No podía dejar que su compañero enfrentara el peligro solo. Caminaron hacia la figura con cuidado, manteniéndose alejados del tercer riel. La figura era de un hombre, vestido con ropa oscura, tendido boca abajo entre los rieles. Carlos se adelantó, arrodillándose junto al hombre, buscando signos vitales. Raúl sostenía la linterna, iluminando la escena. Carlos levantó la cabeza para decir algo, y en ese momento Raúl vio la expresión en su rostro. Terror puro. Carlos retrocedió tan rápido que tropezó y cayó hacia atrás. Raúl dirigió la linterna hacia donde había estado la figura. No había hombre. Había algo más. Era difícil describir exactamente qué. La forma era humana, pero incorrecta, como si alguien hubiera construido una persona basándose en una descripción, pero sin haberla visto nunca. Las proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza demasiado grande, y cuando Raúl enfocó la luz directamente sobre ella, la cosa se movió, no se levantó, no caminó, se deslizó, como si no estuviera sujeta a la gravedad. Se movió hacia ellos con una velocidad que era completamente antinatural. Raúl y Carlos huyeron. No hay vergüenza en admitirlo. Corrieron hacia el andén, gritando para que alguien les ayudara a subir. El guardia de seguridad apareció, confundido pero respondiendo al pánico en sus voces. Entre él y Raúl lograron jalar a Carlos de vuelta al andén. Raúl subió después y los tres se alejaron del borde. Raúl dirigió su linterna hacia el túnel. La cosa estaba parada justo debajo de ellos, mirando hacia arriba. Su rostro, si es que podía llamarse rostro, era liso, sin características, solo una superficie blanca y brillante que reflejaba la luz como cera derretida. Y entonces abrió lo que podría ser su boca. Era un agujero negro que parecía ir demasiado profundo, y de ese agujero salió un sonido que Raúl nunca pudo describir adecuadamente. Era como si todas las voces de todas las personas que habían muerto en el metro estuvieran gritando simultáneamente. El sonido terminó abruptamente cuando un convoy apareció desde la dirección opuesta. El tren pasó rugiendo a través del área donde estaba la cosa. Cuando pasó, el espacio estaba vacío, como si la criatura nunca hubiera existido. Raúl, Carlos y el guardia se quedaron allí, temblando, tratando de procesar lo que acababan de ver. Eventualmente llamaron a su central. Reportaron que no habían encontrado ningún paciente, que la llamada había sido una falsa alarma. Nadie mencionó lo que realmente habían visto. ¿Cómo podían? ¿Quién les creería? Carlos renunció una semana después. Dijo que el trabajo era demasiado estresante. Se mudó a Guadalajara. Raúl nunca volvió a hablar con él.
El guardia de seguridad pidió transferencia a una estación diferente. Solo Raúl permaneció. Continuó trabajando, continuó respondiendo a llamadas en el metro, pero nunca volvió a bajar a los rieles, nunca más, y cada vez que recibe una llamada sobre alguien en los túneles en la madrugada, siente que su estómago se aprieta, porque sabe que hay cosas allá abajo, cosas que usan la forma humana como disfraz, que atraen a los incautos con la ilusión de alguien necesitando ayuda, y que cuando te acercas lo suficiente, revelan lo que realmente son. Raúl me preguntó si creía en su historia. Le dije la verdad. Le dije que había escuchado demasiadas historias similares para descartarlas todas como alucinaciones o mentiras. Que había un patrón, una consistencia en estas experiencias que sugería que algo real estaba ocurriendo. Quizás no en el sentido material que entendemos, pero real de todas formas, en el sentido de que afectaba a las personas, las cambiaba, las marcaba. Raúl asintió. Parecía aliviado de ser tomado en serio, de no ser tratado como loco. Me dio su número de teléfono. Me dijo que si alguna vez recopilaba estas historias en algo más formal, que lo contactara, que había otros paramédicos con experiencias similares, que el gremio no hablaba de ello abiertamente, pero todos sabían. Todos habían oído las historias. Todos conocían a alguien que había visto algo en los túneles que no podía ser explicado. La séptima y última historia que compartiré hoy es quizás la más perturbadora, no por ser la más dramática o violenta, sino por lo que implica sobre la naturaleza de lo que habita en el metro. Esta historia me llegó de una fuente inesperada. Un sociólogo que había estado estudiando patrones de comportamiento en el transporte público nocturno. Había notado anomalías estadísticas, personas que entraban al metro y nunca salían. No de manera obvia, no como los suicidios que eran registrados y reportados, sino desapariciones sutiles, personas que simplemente dejaban de existir en el registro público después de su último viaje en metro registrado por cámaras de seguridad. Me mostró los datos. Eran inquietantes. Durante los últimos 10 años, aproximadamente 200 personas habían desaparecido de esta manera. Todas tenían algo en común. Sus últimos movimientos registrados las mostraban entrando al metro entre las 2 y las 5 de la madrugada. Y luego, nada. No salían en ninguna cámara de salida. No usaban sus tarjetas de transporte nuevamente. No eran vistos por familiares o amigos. Simplemente se disolvían en el aire como si nunca hubieran existido. El sociólogo, cuyo nombre era Dr. Martínez, había hecho algo extraordinario. Había comenzado a mapear estas desapariciones, no solo dónde ocurrieron, sino cuándo, y había encontrado un patrón. Las desapariciones aumentaban dramáticamente durante ciertos periodos del año, durante el equinoccio, durante el solsticio, durante fechas que tenían significado en el calendario azteca, como si lo que sea que tomaba a estas personas operara según un ciclo antiguo, uno que no tenía nada que ver con nuestro calendario moderno. El doctor Martínez me contó sobre un caso en particular, una mujer llamada Lucía, 34 años, enfermera, madre soltera de un niño de 6 años. Había tomado el metro en la estación Pino Suárez el 21 de marzo, 3 años atrás, el equinoccio de primavera. Las cámaras la mostraban entrando al andén a las 3:05 de la madrugada, abordando un convoy de la línea 2, dirección 4 Caminos. Y luego, nada. Nunca llegó a casa. Nunca recogió a su hijo de la casa de su madre. Su teléfono dejó de funcionar. Sus cuentas bancarias nunca fueron accesadas nuevamente. La policía investigó. Concluyeron que probablemente había huido. Quizás tenía problemas que nadie conocía. Quizás había planeado desaparecer. Pero su familia sabía mejor. Lucía amaba a su hijo más que a nada. Nunca lo habría abandonado. El doctor Martínez había entrevistado a la madre de Lucía.
La anciana le contó algo extraño. Dijo que días antes de desaparecer, Lucía había mencionado sueños, sueños sobre agua, sobre estar bajo el agua, caminando en el fondo de un lago que ya no existía. En esos sueños había figuras en el agua con ella, figuras que no eran peces ni humanos, algo intermedio, algo que le hablaba en un idioma que ella entendía en el sueño pero no podía recordar al despertar. Las figuras le decían que regresara a casa, que el agua la extrañaba, que era hora de volver a lo profundo. Lucía había descartado los sueños como producto del estrés, trabajaba dobles turnos frecuentemente, estaba agotada. Los sueños raros eran normales bajo esas circunstancias. Pero su madre notó algo más. Notó que Lucía había comenzado a oler diferente, a agua estancada, a plantas podridas, como si hubiera estado nadando en un estanque sucio. Pero Lucía no había ido a ninguna parte, solo trabajo y casa, casa y trabajo, y el metro entre ambos. El doctor Martínez había desarrollado una teoría que sonaba completamente demente cuando la escuché por primera vez. Pero mientras más la consideraba, mientras más la comparaba con las otras historias que había recopilado, más sentido tenía en un nivel fundamental y terrorífico. Su teoría era que el metro no era solo un sistema de transporte, era un conducto, una red de venas conectando partes de la ciudad que nunca debieron estar conectadas, y en ciertos momentos, durante ciertos periodos, esas conexiones se extendían más allá del espacio físico, se conectaban con otras capas, otras realidades, lugares donde todavía existían los lagos, donde todavía gobernaban los antiguos dioses, y en esos momentos, esos lugares podían alcanzar y tomar lo que querían. Le pregunté por qué las autoridades no investigaban esto, por qué no había alarma pública sobre 200 personas desapareciendo. Él se rió amargamente. Me dijo que 200 personas en una ciudad de 21 millones no eran estadísticamente significativas, que cada año miles de personas desaparecían por razones mundanas. Crimen, fuga, suicidio. ¿Quién iba a creer que había algo sobrenatural involucrado? ¿Quién iba a tomar en serio la idea de que un sistema de transporte masivo estaba funcionando como algún tipo de trampa interdimensional? Me mostró algo más. Fotografías. Había logrado acceder a imágenes de archivo de las cámaras de seguridad. Imágenes de algunas de las personas desaparecidas en sus últimos momentos registrados. En varias de las fotografías había algo extraño, una especie de distorsión alrededor de las personas, como si el aire a su alrededor estuviera vibrando, o como si estuvieran ligeramente fuera de foco mientras todo lo demás permanecía nítido. Y en algunas imágenes, si mirabas muy cuidadosamente, podías ver sombras que no deberían existir, sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz, sombras con formas que sugerían figuras de pie justo fuera del rango de la cámara, observando, esperando. El doctor Martínez dejó de investigar hace 6 meses. Me dijo que había comenzado a tener los mismos sueños, sueños sobre agua, sobre caminar en el fondo de un lago inexistente, y había comenzado a sentir el impulso, el deseo de tomar el metro en la madrugada, de simplemente montarse y ver a dónde lo llevaba. Sabía que era peligroso, sabía que si cedía a ese impulso, probablemente se convertiría en otro punto de datos en su propia investigación, otra desaparición inexplicable. Así que dejó de investigar, destruyó sus archivos, intentó olvidar, pero me dijo que los sueños continuaban y que cada noche la tentación era un poco más fuerte. Ahora estamos aquí, tú y yo, tú leyendo estas palabras, estas historias que he recopilado durante años, estas experiencias que otros han vivido y que han marcado sus vidas de maneras que nunca podrán borrar completamente. Quizás piensas que son invenciones, historias para asustar,
entretenimiento, y quizás tienes razón. Quizás todo puede ser explicado racionalmente. Estrés, privación de sueño, pareidolia, el cerebro humano llenando vacíos con patrones que no existen realmente. Pero si vives en la Ciudad de México, si alguna vez has tomado el metro en la madrugada, probablemente has sentido algo. Esa sensación de que algo está ligeramente mal. Ese instinto que te dice que no mires demasiado fijamente a la oscuridad del túnel, que no hagas contacto visual con ciertos pasajeros, que mantengas tu atención en tu teléfono, en un libro, en cualquier cosa que te ancle a la realidad normal y mundana, porque en el fondo, en algún nivel primitivo, sabes que hay más bajo la ciudad que solo concreto y cables, que los túneles se extienden hacia lugares que no aparecen en ningún mapa, y que algunas de las cosas que viajan en esos túneles no son humanas, aunque puedan parecer serlo en la oscuridad. Yo sigo tomando el metro. Mi trabajo lo requiere, pero he aprendido reglas. Nunca viajo solo si puedo evitarlo. Siempre llevo sal, siempre llevo algo de hierro, amuletos que las abuelas dirían que protegen contra lo maligno. ¿Funcionan? No lo sé. Pero todavía estoy aquí, todavía cuento historias, todavía regreso a casa cada madrugada. Y eso tiene que contar para algo. Si tú tomas el metro en la madrugada, ten cuidado. Si escuchas llantos en los túneles, no investigues. Si ves figuras que no se mueven correctamente, mira hacia otro lado. Si alguien te habla y su voz suena como múltiples voces superpuestas, no respondas. Y si alguna vez sientes que el tren está tomando demasiado tiempo entre estaciones, si las luces comienzan a parpadear, si el aire se llena con olor a agua estancada, prepárate para correr cuando las puertas se abran. No importa en qué estación te encuentres, solo corre hacia la superficie, hacia la luz. Porque una vez que lo que vive en la oscuridad nota tu presencia, una vez que decides que eres interesante, puede que no te deje ir fácilmente. Estas son mis 7 historias. 7 testimonios de terror vividos por personas comunes en los túneles del metro de la Ciudad de México. Pero sé que hay más, cientos más, miles tal vez, cada uno con su propio encuentro con lo inexplicable, con lo imposible, con lo que acecha en los espacios entre la luz y la oscuridad absoluta. Y ahora te pregunto, ¿has experimentado algo similar? ¿Has sentido esa presencia mientras viajabas en la madrugada? ¿Has visto cosas que no puedes explicar? Si es así, no estás solo. Hay una comunidad de nosotros, sobrevivientes del metro nocturno, que sabemos la verdad, que hemos visto más allá del velo de la normalidad y hemos vislumbrado lo que realmente se esconde bajo nuestros pies. Te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas tus propias historias en los comentarios. Cuéntanos de dónde nos estás viendo, qué hora es en tu ciudad, si alguna vez has tomado el metro en la madrugada. Porque mientras más compartimos, mientras más documentamos, más difícil es para otros descartarnos como locos o mentirosos. Hay poder en los números, hay validación en saber que otros han visto lo mismo, han sentido lo mismo, han sobrevivido lo mismo. El metro seguirá funcionando, los trenes seguirán corriendo a través de los túneles toda la noche. Y las cosas que viven en la oscuridad seguirán esperando, observando, ocasionalmente alcanzando hacia nuestro mundo para tomar lo que quieren. Pero mientras recordemos, mientras compartamos nuestras historias, mientras nos advirtamos unos a otros, tenemos una oportunidad de mantenernos seguros, de regresar a casa, de sobrevivir otra noche más en el laberinto subterráneo que serpentea bajo la Ciudad de México. Mantente alerta, mantente a salvo, y nunca, nunca subestimes lo que habita en la oscuridad bajo nuestros pies.